Mi esposa me pide el divorcio para fugarse con mi mejor amigo, él la abandona y, cuando vuelve sin nada, la rechazo y continúo con mi vida. Con toda honestidad, jamás imaginé que mi vida podría dividirse de manera tan tajante entre un antes y un después, como si alguien hubiese pasado un cuchillo muy afilado por el centro de mi línea temporal. Empiezo recordando la tarde en que la vi por primera vez, porque desde ese momento se desencadenaron una serie de hechos que todavía sigo desentrañando. Yo cursaba los últimos semestres de administración, me gustaba la idea de aprender fórmulas para que el negocio familiar prosperara, aunque lo que me apasionaba de verdad era ensuciarme las manos en el taller de mi padre. Ella, la llamaré L para preservar algo de intimidad, estudiaba literatura y llevaba siempre un cuaderno debajo del brazo, esos de tapa dura forrada con recortes de revistas literarias. Coincidimos en una fiesta de fin de exámenes en casa de un compañero, era uno de esos lugares estrechos donde la música rebota en las paredes y nadie puede aspirar a mantener una conversación sin gritar. Yo me sentía fuera de lugar, apoyado contra la nevera, bebiendo una cerveza que empezaba a calentarse. Entonces L apareció, aturdida por el volumen, y me preguntó con gesto de conspiración si aquel ruido no era insoportable. Yo asentí, imitando su expresión cómplice, y le dije que buscáramos un lugar menos estridente. Terminamos en el balcón, y allí la escuché hablar de su amor por los poemas imposibles de Emily Dickinson y las novelas atípicas de Italo Calvino. Me reí porque mi lista de lecturas se reducía a manuales de carburadores, pero ella se fascinó con mis historias sobre motores desarmados. Caminamos al amanecer, de vuelta a la residencia estudiantil, y esas horas se imprimieron en mí como la certeza de haber conocido una pieza que encajaba con la mía. Durante los 2 años siguientes fuimos la pareja que siempre aparece abrazada en los pasillos y reserva la misma mesa en la cafetería universitaria. Vivíamos tardes enteras explorando librerías de segunda mano, carreras improvisadas en bicicleta por la avenida vieja y fines de semana en el garaje de mis padres, donde mi padre la instruía con paciencia sobre la belleza de un bloque de motor reluciente tras una limpieza a fondo. Mi círculo de amigos, R, J y T, la aceptó como una más desde el primer momento. Ellos me conocían desde la infancia, juntos formamos nuestra diminuta pandilla, la B-Crew, cuando creíamos que nuestras bicicletas BMX nos llevarían por el mundo. R, inquieto y siempre listo para bromas pesadas, J, con sus anécdotas de fuego y rescates porque ya soñaba con ser bombero, T, el tipo meticuloso que hacía la contabilidad incluso de las propinas cuando juntábamos dinero para pizzas. La última pieza del grupo era C, apodado Capitán porque, sin pedir permiso, dirigía los campamentos, repartía funciones en los partidos callejeros y resolvía mapas como si hubiese nacido con brújula interna. C y yo compartíamos secretos que no contábamos a nadie, juramos ser padrinos mutuos en nuestras bodas y acompañarnos en los momentos cruciales. Para mí su palabra era inquebrantable. Cuando L y yo nos graduamos, la vida adulta llegó envuelta en obligaciones nuevas pero también en la embriaguez de la libertad. Ella consiguió un puesto en la biblioteca municipal, en la sección juvenil. A los pocos meses ya organizaba clubes de lectura para niños y noches de micrófono abierto para poetas incipientes. Yo entré a trabajar con mi padre a tiempo completo, planeando convertir aquel taller en una empresa capaz de atender maquinaria pesada y atrayendo clientes de toda la región. El dinero no sobraba, así que alquilamos un estudio diminuto en un barrio tranquilo. Cocinábamos juntos con el espacio justo para 2 sartenes y un plato de madera que usamos como tabla de cortar. Algunas noches, tras un día agotador, ni siquiera cenábamos, encendíamos la radio portátil, nos tumbábamos sobre un colchón heredado y escuchábamos cómo la lluvia golpeaba la persiana. Allí, en medio de la modestia, éramos irrompibles. Nos casamos 4 años más tarde. La boda fue tan sencilla que mis tías todavía se ríen recordando cómo la banda de música contratada fue reemplazada a última hora por mi primo con una guitarra acústica y un altavoz. Mis padres cedieron el garaje como salón de fiesta, las mesas se cubrieron con manteles de cuadros y un amigo de la familia cocinó un guiso gigante para todos los invitados. Él estaba radiante con un vestido comprado en una tienda de segunda mano y ajustado por su compañera de piso, yo apenas podía creer que la felicidad se sintiera tan tangible. C, por supuesto, fue mi padrino y se encargó de que cada detalle improvisado saliera bien. En su discurso habló de hermandad forjada sobre ruedas y grasa de cadena y de cómo yo era la prueba de que los tipos tranquilos también pueden conquistar la mejor de las sonrisas. Después de la luna de miel, un fin de semana en la costa, hospedados en una pensión modesta, la rutina se impuso, pero no de manera amarga. L y yo habíamos decidido que una vida estable no era sinónimo de aburrimiento. Ella continuaba con sus proyectos culturales, a veces llegaba a casa con cajas de libros donados que apilaba junto a la puerta hasta encontrarles lugar en la biblioteca. Yo, por mi parte, me involucré cada vez más en el taller y empecé a contratar a un par de ayudantes porque la clientela crecía. Nos ajustábamos los horarios para tener al menos una noche a la semana dedicada a nosotros, pizza casera los martes y alguna película antigua que ella encontraba en el catálogo de la biblioteca. Los fines de semana, siempre que podíamos, organizábamos cenas con la B-Crew. El garaje de C,
más amplio que nuestra sala, se convertía en pista de baile improvisada, con luces navideñas colgadas y música rock sonando desde un altavoz portátil que J insistía en modificar para aumentar los bajos. Era la época en que yo creía que la lealtad era una ley inexorable, mis amigos eran mis hermanos y mi esposa mi compañera de vida. Inocente de mí, no podía imaginar grietas en semejante muralla. Alrededor de nuestro 10º aniversario, comenzaron pequeños cambios que entonces no supe leer. Él me hablaba de la necesidad de probar algo nuevo, viajar a un país donde siempre fuese verano, aprender un idioma exótico, publicar un libro infantil. Yo asentía con la mejor intención, pero mi respuesta habitual era que debíamos ahorrar primero, organizar mejor el taller, esperar a que las cosas se estabilizaran. A ella se le borraba la sonrisa y se refugiaba en sus planes en soledad. Dejó de pedirme que la acompañara a presentaciones de libros porque yo llegaba cansado y prefería dormir. Empezó a salir más con compañeros de la biblioteca y, según me dijo, con un grupo de artistas que C le había presentado en un festival local de poesía. No sospeché nada, C era mi hermano de la vida, ¿por qué habría de recelar? En esa época yo estaba ocupado con un contrato importante, una empresa de la región necesitaba que adaptáramos maquinaria para un proyecto de construcción y pasaba horas extras en el taller. Volvía tarde, comía lo primero que encontraba en la nevera y a veces me quedaba dormido en el sofá sin saludarla. Ella comenzó a enviar mensajes hasta la madrugada, si yo me acercaba, levantaba el teléfono y decía que eran asuntos de trabajo. Una noche escuché su risa al otro lado de la puerta del baño. Pregunté con quién hablaba y contestó que con su compañera del club de lectura. Asentí, me acosté, y me repetí que la confianza era la base de todo. C comenzó a venir con más frecuencia, siempre con la excusa de ayudarme a mejorar la contabilidad del taller o traerme piezas difíciles de conseguir. Agradecía el gesto, él se sentaba a la mesa de la cocina, mi esposa le preparaba café, y los veía intercambiar bromas, chistes, miradas cómplices. En mi cabeza, aquello era normal, C era el amigo que se preocupa, él era la anfitriona generosa. No veía el subtexto, no quería verlo. Diré, en mi defensa, que el corazón tiende a protegerse con velos. Una tarde, J me pidió hablar a solas, algo urgente. Lo conocía lo bastante para notar la seriedad con la que fruncía el ceño. Fuimos a su camioneta y me mostró su teléfono. Eran capturas de pantalla que un conocido le había enviado, mensajes entre C y mi esposa, con frases cariñosas que sonaban demasiado íntimas para ser solo amigos. Al principio creí que era un malentendido, que el tono escrito puede parecer otra cosa. Intenté decirlo en voz alta, pero mi mandíbula se trabó y las excusas se disolvieron. Agradecí a J la lealtad, en un acto que ahora reconozco como desesperado, decidí no hacer nada. Pensé que quizá ella me lo explicaría, que descubriría que todo tenía sentido. Esa noche me costó dormir. Ella llegó tarde, dijo que la reunión de la biblioteca se había alargado. Quise creer. El golpe final llegó un miércoles anodino convertido en fecha imborrable. Él me pidió que llegara temprano a casa, necesitaba hablar de algo importante. Dejé el taller cerrado antes de lo usual y al entrar noté un silencio denso. En la sala, 2 maletas ocupaban el espacio junto al sofá. Ella estaba de pie, las manos juntas sobre el pecho, los ojos brillantes de decisión. Me invitó a sentarme, pero mis piernas se negaban a colaborar. Empezó a hablar con un tono que jamás le había oído, frío y casi ensayado. Dijo que se marchaba, que llevaba meses sintiéndose viva con otra persona. Solté un murmullo de incredulidad, ella no se detuvo. Añadió que la otra persona era C. Mi mejor amigo, mi hermano elegido. Contó que todo había comenzado inocentemente, compartiendo libros y cafés, hasta descubrir una pasión imposible de ignorar. Con él siento electricidad, aventura, proyectos sin fin, dijo, mientras me observaba como si intentara convencerme de aceptar un trato lógico. Contigo todo es estabilidad, y la estabilidad es aburrida. Intenté hablar, pedirle explicaciones, recordarle nuestra vida, nuestros planes, las risas compartidas. Extendí la mano, queriendo tocar su brazo, pero ella retrocedió, mirando hacia la puerta. Dijo que no quería verme suplicar, que no soportaba la idea de lastimarme más con promesas vacías. Explicó que C la esperaba afuera, que se irían esa misma noche. Sin una lágrima, sin temblor en la voz, me dijo adiós, recogió las maletas y desapareció antes de que yo pudiera articular una sola frase coherente. Quedé en mitad de la sala, con los puños cerrados y la garganta quemando, escuchando el sonido del motor de C alejándose. Ese zumbido se convirtió en una línea divisoria, antes y después. Pasaron los primeros días como si alguien hubiese apagado el interruptor de mi conciencia y me dejara a solas con un cuerpo automático que respiraba, caminaba y se acostaba en la cama sin registrar el paso del tiempo.
Abría los ojos al amanecer, sentía el hueco frío en el colchón y me invadía la sensación de que aquello no era real, de que ella regresaría por la puerta diciendo que todo había sido una broma de pésimo gusto. Desayunaba una taza de café que se enfriaba antes de que lograra dar el primer sorbo. Me obligaba a ir al taller, pero los motores parecían hablar un idioma distinto y mis manos soltaran las llaves inglesas sin motivo. Una mañana vi mi propio reflejo en la ventana cubierta de polvo, ojeras moradas, barba desordenada, la camisa manchada de aceite y sudor seco. Me desconocí. Tiré la llave de tuercas contra el suelo metálico y el estruendo me devolvió a la realidad. Cerré temprano y caminé sin rumbo hasta que el sol se escondió. Terminé sentado en el muelle, mirando las luces del puerto parpadear, preguntándome en qué punto exacto había empezado a perderlo todo. La primera intervención llegó de la mano de R. Entró en mi casa una noche armándose de valentía para noquearme con su energía amable. Trajo bolsas con comida caliente que llenaron la cocina de un olor a estofado que me recordaba domingos felices. No preguntó cómo estaba ni mencionó a L, simplemente puso 2 platos sobre la mesa, sirvió raciones generosas y me miró hasta que cedí y tomé el tenedor. El bocado se quedó a medio camino porque la garganta se me cerró, pero él no se impacientó, comió con naturalidad, hablando de cualquier cosa, de una barcaza que se había atascado en el canal, del nuevo cachorro que sus vecinos no sabían entrenar. Cuando vio que yo apenas probaba la comida, inventó un plan de madrugada: subir al tejado, desplegar una manta y mirar las estrellas como cuando éramos adolescentes. Lo seguimos al pie de la letra, tiritando de frío, tumbados entre tejas y polvo. Dejó que el silencio me vaciara por dentro hasta que confesé con un hilo de voz que sentía un agujero en el pecho difícil de tapar. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Al día siguiente apareció J con su camioneta roja llena de equipo de bombero. Golpeó la bocina y me gritó que el mundo no se detenía solo porque 2 personas se marcharan en un coche. Me obligó a subir y condujo hasta la vieja pista forestal donde corríamos cuando entrenábamos para las primeras carreras de barrio. El aire olía a pino y tierra húmeda. Sin darme tiempo a protestar, me lanzó unas zapatillas viejas y echó a correr. No pude seguirle el ritmo, pero cada bocanada de aire helado me recordó que los músculos dolían porque estaban vivos. Me detuve jadeando junto a un tronco caído. J regresó, apoyó una mano en mi hombro y dijo que no permitiría que la rabia me oxidara por dentro. Me habló de un incendio que había atajado aquella misma semana, de cómo el humo asfixiaba si uno respiraba hondo sin protección. El dolor es humo, amigo, murmuró. Ciérrale la puerta para que no te nuble los pulmones. La tercera visita fue de T. Entró con un maletín repleto de carpetas y calculadoras. Ordenó recibos, canceló tarjetas conjuntas, transfirió el dinero que quedaba en la cuenta común a una nueva a mi nombre. Descubrió que él había gastado parte de los ahorros en reservas de hotel y adelantos creativos para un viaje con C, gastos que jamás llegaría a explicar. Al ver los números entendí que no solo me había arrebatado la confianza, sino también una porción de futuro. Te habló con calma, como si explicara un balance a un auditorio de principiantes. Esto es un agujero que se taponará con tiempo y disciplina, dijo. Pero primero tienes que salir de la cueva. Me entregó un sobre con efectivo para cubrir facturas urgentes y me hizo prometer que asistiría a una reunión semanal de apoyo que él mismo organizaría para repasar cuentas y evitar que yo cayera en la ruina por descuido. Gracias a ellos, la rutina empezó a recomponerse. Madrugaba a correr con J 2 veces por semana, comía con R al mediodía entre risotadas forzadas y dedicaba las tardes a reparar motores con dedicación vigilada por T, que aparecía inesperadamente para preguntarme cuánto aluminio habíamos comprado y a cuánto vendíamos cada hora de trabajo. De a poco recuperé clientes. El taller volvió a oler a aceite nuevo y repuestos envueltos en plástico, un olor que me recordaba la infancia. Cada facturación era un ladrillo reconstruyendo el muro derribado por la traición. Mis padres jugaban su parte, mi madre llenaba la nevera con tarta de limón y potajes que nunca tuve tiempo de cocinar, mi padre se sentaba a mi lado en silencio, dejando que sus manos ásperas tocaran mi espalda cuando veía que me quedaba inmóvil demasiado rato. En una de esas noches de compañera mutua, mi viejo me contó que el amor no es una avenida de un solo sentido, que hay gente que se baja del coche a mitad de camino y uno no puede dar media vuelta a buscarla sin perderse. Las ruedas siguen girando, murmuró, mientras examinaba un cigarro que nunca encendería porque mi madre se lo prohibía. Así transcurrieron 2 meses donde la presencia ausente de él seguía flotando en los rincones de la casa. Encontré mechones de su cabello en el desagüe de la ducha, notas adhesivas con listas de tareas en la nevera, marcapáginas en los libros que había dejado a medias. Una parte de mí se aferraba al dolor como un recordatorio de que lo nuestro sí había existido, que no era un sueño malo que se esfumaría al despertar. Pero otra parte, alimentada por las carreras al amanecer y el orden escrupuloso de T, empujaba hacia afuera la nostalgia. Empecé a dormir sin pesadillas y a mirar el cielo sin sentir que todo estaba a punto de desplomarse.
Me convencí de que jamás volvería a verla, de que la vida había decidido separarnos con brutalidad quirúrgica y debía aceptar la cicatriz. La tarde lluviosa que ella regresó a mi puerta se incrustó en la historia como un clavo oxidado que uno pisa descalzo. Llevaba un abrigo sucio, las solapas empapadas, el rímel corrido sobre las mejillas. Parecía haber envejecido 10 años. Sostenía un bolso sin cremalleras y sus dedos temblaban de frío. Pronunció mi nombre como un ruego. Me quedé inmóvil junto al cubo de basura, con los dedos apretados alrededor de la bolsa negra, temiendo que aquel fantasma derrumbara los cimientos que había reconstruido. Ella empezó a hablar atropelladamente. Dijo que todo había sido un error, que C se había mostrado encantador solo para atraparla y luego reveló su verdadero carácter: celos, gritos, forcejeos, silencios de castigo en moteles baratos, deudas acumuladas en tarjetas que él le hizo firmar. Contó que la había abandonado en medio de la carretera durante una pelea, que había perdido su teléfono tratando de pedir ayuda, que llevaba días dando tumbos de estación en estación sin dinero suficiente para comer. Yo escuché sin mover un músculo. Cada palabra suya era un eco de la entrevista que me había arrebatado la paz. Sentí compasión, un reflejo que no podía apagar, pero esa compasión chocaba con una pared construida a pulso con noches insomnes. Cuando terminó, levantó los ojos anegados. Me pidió entrar, ducharse, dormir, hablar como adultos en la mañana. Le respondí que esa casa ya no era su hogar. Ella se arrodilló, agarró mis rodillas, sollozó que yo era el verdadero amor de su vida, que necesitaba regresar a la estabilidad que había despreciado. Me escuché decirle que la puerta se cerró cuando ella la golpeó al irse. Me di media vuelta, entré a la casa y con manos firmes, cerré el cerrojo. Su llanto se mezcló con la lluvia y dejé que se desvaneciera sin girar el pomo. Al día siguiente, J encontró una nota en la puerta del bombero voluntario. L buscaba refugio. Él le ofreció un café caliente en la estación y le dio la dirección de un albergue para mujeres en el centro. Me llamó para avisarme y verificar si estaba de acuerdo. Le respondí que cada quien debe cargar con las consecuencias de sus actos, agradecí su gesto humanitario, pero pedí que no me involucrara. Esa noche dormí sin sobresaltos. La semana continuó con insistentes mensajes de texto, números desconocidos suplicando que hablara con él, correos electrónicos vacilantes en los que ella confesaba arrepentimiento y pedía una segunda oportunidad. No respondí ninguno. T me aconsejó bloquearla para evitar recaídas, obedecí. Entonces ella empezó a buscar a mis padres, a R, a J y a T, rogándoles que intercedieran. Mis amigos fueron tajantes, dejaron claro que después de su traición no existía un puente que volver a cruzar. R le advirtió que dejara de buscarlos, J le recordó que mis heridas apenas habían sanado. L quedó sola, aferrada a una red que había quemado por su cuenta. En el taller, mi concentración mejoró de forma notable. Compré herramientas nuevas, pinté el portón con un color azul metálico que daba sensación de modernidad. Contraté a 2 jóvenes aprendices y me dediqué a enseñarles los trucos que mi padre me inculcó. Una tarde, mientras desmontaba una caja de cambios con uno de los chicos, recibí la notificación de que él había iniciado la demanda de divorcio. No me sorprendió, al estar en números rojos necesitaba liquidar bienes y buscar cualquier compensación económica. Me reuní con la abogada que te recomendó y firmé la documentación necesaria para iniciar el proceso yo también, asegurándome de que todo fuese rápido y frío. Durante las audiencias preliminares, él llegó con ropa prestada y un abogado de oficio. Evitó mi mirada. En algún momento, cuando los representantes legales nos dejaron a solas, trató de hablar. Comenzó con un "lo siento", que se quebró a la mitad. Le pedí que se centrara en los términos prácticos: división de bienes, la casa, la mitad del valor del taller. Ella dejó escapar una lágrima cuando comprendió que no obtendría casi nada, pues los gastos que hizo con C se registraban a su nombre. Intentó argumentar que yo ganaba más desde la traición, que tenía un negocio próspero. Mi abogada replicó con la lista de retiros que ella había hecho sin mi consentimiento. El juez escuchó ambas partes con expresión neutra y dictó una resolución relativamente sencilla: la casa seguiría a mi nombre, ya que yo pagaba la hipoteca, ella quedaba con sus objetos personales y la libertad de vender los regalos que C le hubiese comprado. Salimos del juzgado sin despedirnos. El eco de sus pasos resonó en la escalera mientras trataba de contener el llanto. La noticia de nuestra separación formal corrió por el pueblo como chispa en pasto seco. La mayoría sabía ya la historia completa, el chisme de la fuga romántica, la decepción pública y el regreso lastimero. Algunos comerciantes se negaron a fiarle tras enterarse de las deudas que arrastraba. Otros, aunque no aprobaban mi silencio, entendían que yo no tenía responsabilidad por la situación en que ella se había metido. Pasó de ser la bibliotecaria sonriente a la mujer de mirada triste que recorría las calles en busca de un empleo cualquiera. La biblioteca municipal contrató a una nueva auxiliar y no abrió vacantes.
Él se presentó en cafeterías, tiendas de ropa, incluso en un taller vecino al mío. En todas partes recibía excusas educadas, que ya tenían el personal completo, que necesitaban referencias que ella no podía proveer. Las deudas la arrinconaron. Cada vez que alguien aceptaba su solicitud le pedían firmar papeles que ella no alcanzaba a completar por falta de un domicilio fijo o un aval económico. Una tarde, mientras engrasaba una transmisión, vi a través de la persiana del taller a L cruzar la calle cargando 2 bolsas de plástico y una maleta rota. No entró, siguió rumbo a la estación de autobuses. Supe por J, que patrullaba la zona, que aquella noche la encontraron llorando tras un contenedor intentando resguardarse del frío. La ambulancia la llevó al hospital para curarle una herida en la ceja. Le diagnosticaron deshidratación leve y la remitieron a un centro de acogida. Te apareció al día siguiente con un panfleto sobre programas de apoyo psicológico para víctimas de abuso. Pensé en llevárselo. Luego comprendí que debía respetar la línea que yo mismo había dibujado. El día de la audiencia definitiva ella llegó tarde, con un vendaje en la frente. Quiso dirigirme la palabra, pero el juez la llamó al estrado antes de que pudiera iniciar la conversación. Cuando todo terminó y firmamos los documentos finales, él me miró con ojos hinchados y dejó escapar un último susurro: perdóname. Yo asentí levemente, no dije nada. Afuera la esperaba un taxi compartido. El chofer la ayudó a meter las bolsas. Vi cómo se alejaba sin mirar atrás, igual que aquella primera noche, solo que esta vez su sombra parecía arrastrar un peso imposible de soltar. Yo regresé al taller, respiré el humo suave del aceite nuevo y sentí algo cercano a la calma. Mis amigos vinieron esa noche con pizzas y encendimos el televisor para ver un partido. R gritó el primer gol, J lanzó migas de queso al aire, T se rió como hacía tiempo no lo veía. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba sonriendo sin esfuerzo. Brindamos con cerveza fría, no por el final amargo sino por el simple hecho de seguir aquí, juntos, surcando una ruta que no incluía traiciones escondidas. C había desaparecido de la ciudad poco después de abandonar a L. Según rumores se fue al sur con la intención de montar un negocio que fracasó en semanas. No volví a saber de él. Era mejor así. Las semanas posteriores fueron un redescubrimiento. Pinté la sala con colores claros, reemplacé las fotografías de la boda por paisajes marítimos que había tomado con el móvil en mañanas de pesca. Compré un sillón nuevo, regalé la vajilla que ella había elegido y mandé hacer una repisa donde coloqué libros que empecé a leer por curiosidad, manuales de historia del automóvil, biografías de inventores, incluso algún poemario que él me había recomendado antes de romper nuestra historia. Aprendí a cocinar platos más elaborados que los huevos revueltos de emergencia. Me di el lujo de viajar una vez al mes a ferias de repuestos en ciudades cercanas, dormía en hostales baratos, caminaba al amanecer por calles desconocidas y volvía con piezas raras y anécdotas para mis aprendices. Una mañana recibí una carta certificada, era de L. No la abrí durante horas. La llevaba en el bolsillo del overol, consciente de su presencia, sin atreverme a leer. Finalmente, sentado en el banco detrás del taller y rodeado de aroma a metal recién pulido, rompí el sobre. La carta era breve, me deseaba lo mejor, decía que se disculpaba por todo el daño causado, que entendía si no respondía, pero necesitaba pedirme perdón de forma definitiva. Contaba que planeaba marcharse a vivir donde su hermano lejano, en busca de empezar de cero. Firmaba con su nombre completo y una postdata: gracias por haberme amado cuando yo misma no sabía cómo amarme. No sentí rabia. Tampoco alivio. Solo una quietud serena, como si el capítulo final se hubiera escrito sin estrépito. Guardé la carta en una carpeta junto a otras memorias, no para leerla cada día, sino para recordar las lecciones talladas a fuego. Esa noche, en la reunión habitual con mis amigos, les conté sobre la misiva. Brindamos una vez más, no para celebrar su fracaso, sino para honrar la reconstrucción lograda. Descubrí que la vida, cuando se vive con honestidad y compañía verdadera, es capaz de soldar metales rotos con una resistencia insospechada. Y comprendí que los motores, igual que los corazones heridos, vuelven a rugir si se encuentran las piezas correctas y se aprietan los tornillos con paciencia y tenacidad.